Discurso completo en contra de Milei que vale la pena escuchar. Desde que comenzó el ciclo electoral, que terminó con el triunfo de Javier Milei, posiblemente desde antes, desde las elecciones del 2021, la Argentina, como todos sabemos, está en un trance de reconfiguración de su sistema político. Lo que conocíamos, o la forma en que se organizó la política, a partir de el ascenso del kirchnerismo y la formación de Juntos por el Cambio alrededor del PRO, ese modelo, ese diseño de una confrontación entre dos bloques entró en crisis y no sabemos cuál va a ser la nueva configuración. Está en curso, es una incógnita. Sí sabemos algo. Sabemos que aproximadamente desde mediados del año pasado, eminentemente después de la aprobación de la Ley Bases, pero también asociado a otros fenómenos, a otras novedades, como por ejemplo el comienzo de la baja significativa de la inflación, en la Argentina apareció un liderazgo, que es el liderazgo de Milei. Antes de esa fecha, antes de ese momento del año pasado, digamos enero, febrero, marzo del 2024, estaba en duda si iba a constituirse un polo de poder, un centro de poder, que es el que se constituyó alrededor de la figura de Milei, que hoy es claramente un líder que puede indicar hacia dónde quiere ir y puede lograr ir hacia ese lugar que se propone. Ahora, más allá de esa novedad, que es muy significativa en un momento de grandes incógnitas como las que se abrieron justamente con el triunfo de Milei, aparece un interrogante que no está despejado. Y es el interrogante que debe despejarse, que es si además de un líder, la Argentina o el gobierno va a contar con un oficialismo. ¿Qué quiere decir un oficialismo? Una fuerza organizada alrededor del gabinete, pero sobre todo con proyección sobre el Congreso. Es decir, una fuerza con capacidad de producir reformas y sobre todo una fuerza con capacidad de defenderse de reformas que le pueda hacer la oposición. Esta pregunta, que es la pregunta pendiente, es la pregunta que probablemente se empiece a responder después de las elecciones de este año, cuando tengamos ya el resultado de las elecciones de octubre. Es una pregunta que quedó dramáticamente planteada, o más expresivamente planteada, a partir de la semana pasada, cuando el Senado aprobó un conjunto de iniciativas que afectan el núcleo del programa de este gobierno, que es la política fiscal. Vamos a ponerlo en términos metafóricos o folclóricos, la motosierra, la idea de un gran ajuste en el gasto que permita alcanzar un equilibrio fiscal. Esto es lo que se puso en tela de juicio con la aprobación de varias iniciativas y sobre todo con una iniciativa cuyos autores fueron los gobernadores de provincia, de coparticipar o de repartir los aportes del Tesoro, los adelantos del Tesoro Nacional con las proporciones, copiando los porcentajes con que se reparte la coparticipación de impuestos. Ahora después vamos a entrar en ese tema. Pero lo que importa es esto. Hay una respuesta que todavía no tenemos. ¿Dónde empieza y dónde termina el oficialismo hoy en la Argentina? ¿Dónde empieza y dónde termina la oposición? Es una pregunta muy relevante porque de esto depende la capacidad que tenga Milei de hacer las reformas que se requieren para que en la Argentina haya inversión. Sobre todo para que haya inversión externa directa, es decir, flujo de dólares, porque es muy difícil imaginar de dónde van a venir los dólares que requiere la economía argentina en un momento donde hay un déficit en la oferta de dólares, como ha habido históricamente en el país. Y en ese déficit han anidado muchísimas veces las sucesivas crisis que ha tenido la economía argentina. Faltan dólares.
hace falta inversión. Y es muy difícil que esa inversión fluya hacia la Argentina si no hay condiciones para favorecerla. Y de eso se trata la sanción de determinadas leyes para las cuales hace falta un oficialismo. Este sería toda la secuencia de problemas. Hay una reforma en el régimen de subsidios por discapacidad, un aumento en las jubilaciones. Esto es importante porque tanto la reforma que tiene que ver con discapacidad, con los subsidios a la discapacidad, como el aumento de las jubilaciones, fueron las dos iniciativas que toma la, en este momento, oposición en el Congreso, frente a estos temas, para también tratar un reparto de recursos que favorece a las provincias en detrimento de la nación. Lo de las jubilaciones es muy importante porque si uno mira la opinión pública, si uno mira las encuestas que indagan qué tiene en la cabeza la gente respecto al gobierno de Milei, la política previsional, el manejo de las jubilaciones, miren esta nube de palabras. Esto fue elaborado por Casa 3, que es la consultora de Josami, de Mora Josami. Tenemos, ¿cuál es la peor medida del gobierno? Aparece claramente el recorte a los jubilados. Después aparece el aumento de tarifas. Confrontación permanente, fíjense, aparece como algo mucho más difuso. La devaluación como algo casi imperceptible. El gran tema del que debe defenderse Milei y su oficialismo y la Libertad Avanza es el recorte a los jubilados. Del mismo modo que el gran activo del gobierno es la baja de la inflación. Fíjense, esta misma nube de palabras que elabora Mora Josami a partir de la consulta que hace a los encuestados, nos dice que la baja de inflación es el gran tema. También la motosierra. Entonces acá tenemos una caracterización muy gruesa del oficialismo de Milei. La política jubilatoria, lo más negativo; la política de precios, lo más positivo. Hoy tiene otro motivo para que esto sea así, porque se conoció el índice o el porcentaje de inflación de junio y es de 1,6. Es decir, la inflación sigue manteniéndose a la baja. El gobierno tiene eso como único objetivo para las elecciones de octubre, como todos sabemos, y toda la política económica está orientada a alcanzar ese objetivo. Ahora, hay una explicación objetiva, si es que hay cosas objetivas en la vida pública, para que el tema de la política previsional, es decir, la política frente a los jubilados, sea el aspecto más repudiable o más negativo de la gestión de Milei. Y lo vamos a encontrar, ese motivo, en este gráfico que realiza Fernando Marul, que como ustedes saben es un economista al que consultamos mucho en su capacidad para poner visualmente problemas de la política económica. ¿De qué se trata este gráfico? Este gráfico lo que nos muestra, en pesos equivalentes, pesos de julio de 2025, toma una línea de tiempo que arranca en diciembre del 17, es decir, finales del segundo año del gobierno de Macri, y nos muestra la evolución de la jubilación mínima. Acá no están considerados los bonos que se dan para mejorar esa jubilación, y toma el comportamiento de la jubilación mínima durante el periodo Macri, durante el periodo de Alberto Fernández, considerando las fórmulas de actualización. Usted sabe que ha habido todo un debate sobre cómo se actualiza el haber de los jubilados. Y son fórmulas complejas que incluyen básicamente inflación con la evolución del salario en blanco, obviamente. Bueno, ¿qué muestra Marul aquí? Muestra el comportamiento de la inflación
entre el 17 y fines del 19, de la jubilación, perdón, con Macri, ¿cómo hubiera seguido en esta línea azul oscura la evolución de la jubilación si se hubiera seguido aplicando la fórmula que adoptó Macri, con esta fenomenal caída, que ahora vamos a explicar por qué se produce, y cómo evoluciona la jubilación con la fórmula adoptada por Alberto Fernández, que es esta línea punteada celeste. También con una gran caída. Acá hay un deterioro, como ustedes verán, enorme del haber de los jubilados. Si miramos la etapa Fernández, pasaríamos de, a pesos de hoy, más o menos 490.000 pesos, la jubilación mínima, a 280.000. Para ser justos, Alberto Fernández, y no hay que siempre se le olvida a uno, Sergio Massa, ¿no?, que había sido el abanderado de los jubilados. Bueno, esta es la evolución de la jubilación durante la gestión de Alberto Fernández y Massa. Ahora, lo que tenemos aquí es cómo hubiera seguido la jubilación si se hubieran aplicado esas dos fórmulas, la de Macri y la de Alberto Fernández. Y hoy tendríamos, si se hubiera aplicado la fórmula de Macri, 459.000 pesos, 460.000 pesos sería la jubilación mínima, y si se aplicara la fórmula de Alberto Fernández, 454.000 pesos. Alrededor de 450.000 pesos, digamos. Ahora, aquí aplica una fórmula Milei, que no considera, la clave está, no incorpora la inflación de diciembre. ¿Por qué esto se deteriora tanto y mejora tanto acá? Porque son fórmulas que toman con retraso la inflación. Entonces, si hoy estuviéramos aplicando la fórmula de Macri o la fórmula de Alberto Fernández, estaríamos incorporando en el haber jubilatorio inflaciones muy altas de hace tiempo, de hace varios meses. Esta nueva fórmula de Milei, cuando empieza a beneficiarse el jubilado con aquel cálculo de inflación antiguo, lo cambia la ecuación para medir y produce este efecto, que es que se recupera un poco y se aplana. Y hoy la jubilación medida con la fórmula de Milei es de 309.000 pesos. Mire la diferencia entre 450 y 309.000. Este es el ajuste en el haber de los jubilados, que ahora el Congreso, el Senado, con el impulso de los gobernadores, le agrega un 7% que la lleva de 309.000 a 326.000. Es mucha plata en términos del gasto que le produce al ANSES, pero en términos de percepción del jubilado es mínimo. Entonces, en esta diferencia que va de 450.000, para ponerlo en números redondos, a 309.000, acá está el malestar que explica que en la encuesta de Mora Josami la palabra más importante como política negativa del gobierno de Milei sea el ajuste a los jubilados. Por eso también se vuelve más irritante y más repudiable que en las manifestaciones de queja frente a este recorte a los jubilados haya además represión. Intervenga la policía o la gendarmería o quien sea. Entonces, acá estamos frente a un problema político importante, que es este deterioro en las jubilaciones que se produjo durante el gobierno de Alberto Fernández centralmente, pero que el gobierno de Milei no se dispone a reparar. El gobierno va a vetar, insiste en que va a vetar la aprobación de esta ley en el Congreso. El veto es desagradable, sobre todo en este tema, pero quiero que miremos otra encuesta que le realiza un instituto de encuestas que está dentro de la Universidad de Buenos Aires, es Pulsar UBA, un instituto que lidera Augusto Reina. Fíjense lo que nos muestra esta encuesta. Esta encuesta básicamente lo que pregunta es si a usted le gusta o no que el presidente tenga decisiones contrarias a lo que decide el Congreso, que es un órgano
como sabemos, que representa la voluntad popular. Y tenemos que la mayoría dice que no le gusta, 63%, 22% está poco de acuerdo y 41% está nada de acuerdo en que Milei le doble el brazo, le tuerza el brazo al Congreso, y 34% sí está de acuerdo. 20% muy de acuerdo y 14% bastante de acuerdo. Esto es el primer golpe de vista. Hay una oposición a que el presidente no acate la voluntad del Congreso. Ahora miremos esta segunda imagen que discrimina el nivel de acuerdo o de desacuerdo según el voto que tuvo el que opina en las elecciones del 2023. Y nos cambia el panorama. Porque ahora miramos que los que votaron a Patricia Bullrich están muy de acuerdo, 53% están muy o bastante de acuerdo, una amplia mayoría, contra 45% que está en contra. Los que votaron a Milei, esto es raro, ¿no? Esto es raro, están más a favor del veto de Milei los votantes de Bullrich que los votantes de Milei. 46% está a favor, 53% en contra. Obviamente los votantes de Massa, peronistas, 87% está en contra, y los votantes de otros candidatos, 59% está en contra. Pero aquí hay que mirar que el gobierno, evidentemente, cuando dice voy a vetar, está fidelizando a su propio votante. Digamos, dentro de su base electoral, o su base electoral, por lo menos adhiere o tolera relativamente bien que el presidente diga lo que decidió el Congreso, yo lo voy a corregir. Ahora, lo que hemos visto desde el punto, obviamente hay un desafío, un ataque a la política fiscal que, como decíamos al comienzo, es el corazón de la política económica y es el corazón de la política de Milei. Lo que le va a permitir a Milei, como todo el mundo prevé, ganar las elecciones en el mes de octubre. Todas las encuestas indican que el oficialismo tiene grandes chances de imponerse si hay una suma de votos a nivel nacional. Son elecciones donde en cada provincia hay un juego distinto, hay una configuración electoral distinta, no son elecciones presidenciales. Pero lo que le va a permitir tener un éxito electoral es la baja de la inflación centralmente, que está ligada a la cancelación, a la supresión de la emisión monetaria, que es posible porque se alcanzó un objetivo fiscal. Quiere decir que si hay un cuestionamiento a la política fiscal, se está cuestionando toda la estructura de la política de Milei. Hubo podríamos así decir, una especie de frente opositor de gobernadores. ¿Una rebelión de gobernadores? Sí, hubo una rebelión de gobernadores, obviamente conversada entre ellos. Ha habido un nivel de coordinación que es llamativo, hacía mucho que no se veía esto, y pone en evidencia o pone sobre la mesa un problema histórico. Nosotros podríamos analizar la política argentina, sobre todo la de 1983, la democracia hacia acá, como... Y un día le vamos a pedir a Camila Perochena que nos haga esta reconstrucción, como un avance o un retroceso de las provincias respecto del poder nacional, del poder central, o al revés, un avance del poder central sobre las provincias. Por ejemplo, si tomamos el primer Menem, o si tomamos eminentemente a Néstor Kirchner, fue un extraordinario avance del poder central sobre las provincias. El de Kirchner fue fabuloso, sobre todo apalancado en las retenciones que no se coparticipan. Ahora esto está en discusión y lo que vemos es un pacto de gobernadores que dicen vamos a ir sobre la caja de Milei y nos vamos a quedar con los aportes los adelantos del Tesoro Nacional. ¿Qué son los adelantos del Tesoro Nacional? Los ATN. Son una caja que está en manos del Poder Ejecutivo, generalmente del Ministerio del Interior, que surge de tomar el 10% de recaudación del impuesto a las ganancias, y el Poder Ejecutivo lo reparte como quiere. La excusa por la cual el Poder Ejecutivo se le dan esos recursos es por si hay una emergencia, pero históricamente no ha sido así. Ha sido para compensar a provincias que tienen una coparticipación debilitada, o ha sido para premiar la adhesión de algunos gobernadores o castigar
la disidencia de otros gobernadores. Ese ha sido el rol de los ATN, que para las provincias son una caja muy interesante porque tienen este carácter de, podríamos decir, reparto arbitrario de recursos. Bueno, ¿qué hizo el Senado? Y esto es lo que decidieron los gobernadores. Es decir, bueno, esta caja se va a repartir de manera automática. Se acabó la discrecionalidad. Se va a repartir según el índice de coparticipación que reciba cada provincia. En principio se va a repartir como se reparte la coparticipación. 41%, 41,2% va a ir para el Estado Nacional, 58,8% va a ir para las provincias. Y ese 58,8% de los ATN que va para las provincias se van a ir repartiendo entre las provincias según el índice de coparticipación de cada una de ellas. Federico Sturzenegger anoche en este canal le dijo a Luis Majul, no habría que vetarlo esto. El presidente tendría que aprobarlo, porque lo que han hecho los senadores, o mejor dicho, los gobernadores a través de los senadores, fue modificar la coparticipación federal de impuestos por vía de una ley en el Congreso que le permitiría entonces al gobierno modificar la coparticipación en sí misma por una ley. Bueno, acá hay un error de Sturzenegger, muy probablemente o haya querido chicanear a la oposición o no estudió bien el tema, porque lo que aprobó el Senado, lo que modificó el Senado, lo que reformó el Senado no es la coparticipación federal. La coparticipación federal, para modificarla, tiene que haber un acuerdo previo entre la nación y las provincias que lo tienen que aprobar todas las legislaturas del país. Después se transforma eso en ley. Por eso es una ley convenio. Está establecido eso en la Constitución. Lo que hizo el Senado es modificar una ley que se llama Ley Complementaria Permanente del Presupuesto. Ahí están los ATN. Y es una ley que tradicionalmente se aprueba con la mayoría del Congreso, con la mayoría de las dos cámaras. No es la ley de coparticipación ni nada que se le parezca. O sea que si el presidente lo escucha a Sturzenegger y promulga la ley, no la veta, tal vez cometa un error. Hay un argumento más inteligente por parte del Ejecutivo frente a la oposición que lo esgrime Guillermo Francos. Francos dice, si ustedes se me van a quedar las provincias con los recursos, se los quedan automáticamente, sin que podamos usar esos recursos discrecionalmente, no arbitrariamente, discrecionalmente, bueno, pierde el sentido originario por el cual se armó esa caja, que es asistir a emergencias. Por ejemplo, la emergencia que tuvo la ciudad de Bahía Blanca o la zona de Bahía Blanca con las inundaciones. O si hay una emergencia por grandes incendios forestales. Está bien, la oposición le puede decir a Francos, para eso te dejo el 41%, que es muchísima plata, y el resto lo repartimos. ¿Por qué? Y bueno, porque los gobernadores se quejan de que el Estado Nacional ha suspendido totalmente cualquier transferencia a las provincias. Transferencias educativas, transferencias en temas de salud, de seguridad, pisaron la caja y no se mueven de ahí. Entonces dice, y además nos piden que bajemos los impuestos. No, nos vamos a tomar la caja nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué este avance de las provincias sobre la nación? ¿Por qué esta crisis política que le generan a Milei en el Congreso? Podríamos decir que con picardía el gobierno exageró el problema de la relación con Villarruel o el conflicto con Victoria Villarruel. Después va a hablar Daniel Vilota de este tema para ocultar esto que era más grave, una crisis con los gobernadores. Ya venía el gobierno con un problema que quedó disimulado o desplazado con esta discusión. El problema del avión que pasó, que llegó a Aeroparque el 26 de febrero sin revisión de la aduana. Ahora el gobierno adopta para explicar qué pasó con ese avión y qué había en la carga, que nadie sabe qué había dentro de esas valijas. No sabemos tampoco si no hubo un intento de la Policía de Seguridad Aeronáutica de revisar, signo de interrogación. Lo que sí sabemos es que el gobierno se hace cargo de una explicación privada, que es la de Juan Pablo Pinto, el piloto, que es un empleado de la empresa dueña del avión,
que dice, no, yo traía juguetes para mis hijos, etcétera, etcétera, da una cantidad de explicaciones, una guitarra. Juan Pablo Pinto, interesante que aparezca Pinto, porque es una figura semiconocida. ¿Usted se acuerda de que el 25 de mayo de 2023 llegó por primera vez a la Argentina el avión presidencial que compró Alberto Fernández? Fue un Boeing. Diego Cabot le dedicó muchas notas a la compra de ese Boeing, al precio, a si había que comprarlo o no. Cuando llegó a Aeroparque, hubo un vuelo rasante que ocasionó todo un escándalo que llevó a que Leonardo Barone, el piloto, que era el comandante de todo el equipo de la flota presidencial, tuviera que renunciar como piloto. ¿Quién era el copiloto? Juan Pablo Pinto. O sea, este piloto que se hace cargo del problema del paso de las valijas sin revisar, que traía Laura Belén Arrieta, es un ex piloto presidencial que protagonizó aquel escándalo. Es un detalle nomás. Lo importante de todo esto, el gobierno le pone el eje discursivo en la pelea con Villarroel porque hay un problema con los gobernadores. ¿Por qué hay un problema con los gobernadores? Porque vieron un gobierno débil, vieron un gobierno vapuleado por algún escándalo, vieron un gobierno que empieza a tener una política económica discutida por los efectos recesivos, sobre todo del atraso cambiario, ¿o no? ¿O acá pasó otra cosa, tal vez más razonable? Los gobernadores vieron un gobierno que está por ganar las elecciones y dijeron, agarrémoslo ahora. Saquémosle la caja de los ATN ahora, porque si no, después de octubre no lo agarramos más. Porque si la libertad avanza, se transforma en la libertad arrasa, como dijo Milei en la entrevista que le dio la semana pasada a Luis Majul, Milei se va a ensoberbecer, se va a volver más mandón de lo que es, va a estar parado en la loma, y ahí sí va a haber un avance de la nación sobre las provincias convalidado por el voto popular. Más allá de que en el Congreso el gobierno va a seguir estando en minoría porque viene de una minoría muy ínfima hoy y con una gran elección, pongamos una elección de más del 40%, podrá pasar de 30 y pico de diputados a 79, 80 diputados, no le alcanza. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.